Yo siempre he sido una persona creativa, desde muy niña. Mi creatividad se ha transformado. Primero se representaba pues con algo muy lúdico de la infancia, dibujar, colorear, pintar, crear con plastilina o crear con cualquier material. Me ha gustado siempre comunicar, expresarme, especialmente cuando te das cuenta que tienes a alguien que lo aprecia, ¿verdad? Es como que un poquito el ego y la fascinación del artista de recibir porque estás dando algo, estás comunicando. Y uno lo empieza a sentir desde muy pequeño. Para mí era una poesía no escrita, el poder pintar, el poder comunicar a través de los colores, ¿no? Y de las imágenes. Escribí desde siempre, o sea, en realidad me gustaba desde muy chica, estaba todo el tiempo en un mundo de fantasía. O sea, mi cabeza realmente nunca ha parado ni ha conocido un estado de no estar maquinando historias en mi mente, en mi imaginación, en mi entorno. En algunas ocasiones pues es un poco la diversión, ¿no? El juego. En otras ocasiones es una forma de refugiarse, es una forma de entenderse, identificarse y de pronto de decir algo, de manifestar algo que no sabes cómo decir de otra manera o que piensas que no puedes decir. Y eso obviamente causa que tome mucho tiempo, quizás para unas personas más que otras, darse cuenta que puedes poner tus pensamientos, tus escritos a los demás, ante los demás. Escribía cuentos, digamos, de niña, de adolescente, escribía poesía, me gustaba pararme en un escenario, en un concurso de oratoria. He sido una persona muy desenvuelta, muy extrovertida. No quiere decir que internamente no ha sido algo que me ha causado, digamos que un poquito de nervios, de ansiedad, disfrazada de cualquier cosa que me ayuda a identificarlo, porque ahora las palabras de esta manifestación emocional, ahora es que las viene uno a conocer. Ahora es que uno dice, esto debe haber sido ansiedad, pero bueno, hace tantos años eran nervios, era timidez, digamos, ¿no? Recuerdo haber escrito, por ejemplo, con mi mejor amiga de la infancia, Mari, que ahora nos acompaña desde el espacio sideral. Mari y yo escribíamos muchas historias que es lo que ahora llaman los jóvenes, y pues en realidad es no un género literario per se, pero sí una tendencia de escritura que se llama fanfiction. Nosotras no teníamos ni idea que estábamos haciendo fanfictions, simplemente éramos a la típica muchachita adolescente que le encantaban los artistas y que además le encantaba imaginarse que podía encontrárselos un día en la calle, hacerse amigo de ellos, y nos hacíamos tremendas historias. Las escribíamos hasta con dibujos. Nosotros siempre decíamos que fuimos las precursoras de los emojis, porque hacíamos caritas felices y les poníamos el frenillo, las cejas, y bueno, después dijimos, nos ganaron la idea. O sea, la idea la tuvimos, pero nos ganaron en soltarla. Y recuerdo haber escrito con ella un cuento que ganó un concurso, quedó con tercer lugar en un concurso entre colegios, intercolegial, de literatura, de cuentos para niños escritos por adolescentes. Estábamos en cuarto de bachillerato, 15 años, 16 años, y fue algo muy bonito ver que escribimos en conjunto algo que estaba comunicándoles a los niños, y era sobre el medio ambiente. Nuevamente, es otra cosa que ahora en retrospectiva digo, wow, estábamos adelante de lo que ahora está siendo pues tendencia y de lo que todo el mundo habla y todo el mundo puede decir que escribe. Nosotros teníamos ideas, siempre un paso adelante. Nunca nos quedábamos quietas, y yo obviamente tengo ese ímpetu de siempre estar en movimiento. Poco a poco se transformó en escribir poesía, por ejemplo, para poder sanar, para poder decir lo que tenía que callar, para poder regocijarme. En ese momento
no era algo que yo quería pararme en un escenario y decírselo a los demás, como los cuentos, como el teatro, como el juego que antes era algo muy íntimo. Entonces comencé a escribir con un seudónimo. Ese seudónimo es Clara, que fue precisamente el nombre de mi primer libro de poemas, cuando bastantes años después, más de 20, decidí que era momento de sacarlos de mi privacidad y regalarlos al público. Yo creo que la historia de Susana es la historia de una nómada. Yo me he estado moviendo por decisión propia y voluntad propia o no, muchas veces. Mis padres se mudaron a vivir, yo nací en Colombia, mis padres se mudaron a vivir a Quito, Ecuador, cuando yo era muy pequeña. Ahí fue donde crecí y digamos que apenas estableciendo pues mis recuerdos, mi infancia un poquito más con uso de razón. Yo ya estaba en un país en donde era una extranjera, un país que es maravilloso, que me acogió, la verdad, con mucha benevolencia. Sin embargo, los seres humanos tenemos este celo, tenemos este deseo de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y normalmente lo que decidimos que está mal es lo que nos pone incómodos, lo que nos hace sentirnos como que nos saca de la zona de confort, como dicen acá, ¿no? Yo no me daba cuenta que quizás el no ser ciudadana nacida en la ciudad, en el país donde me encontraba, podía representar un problema. Digamos que nada con una magnitud muy grande, porque en ningún momento pues sufrí una discriminación o un rechazo muy grande, pero sí hubo momentos que ahora que lo entiendo y lo analizo un poco en retrospectiva, sí representaban esa diferencia del ser humano de no te quiero dar tanto espacio por si acaso te ocupas el mío. Algo tan simple como llamar por teléfono a tratar de buscar un departamento de arriendo, de renta. Mi mamá le gustaba mudarse todos los años, no sé por qué. Estábamos buscando siempre un apartamento, había que levantarse temprano a buscar en el periódico los avisos clasificados. Y mi mamá empezaba con la tarea de muy tempranito llamar por teléfono. Y en ocasiones pues conseguíamos la cita para ir a ver un departamento en algún lugar que nos parecía correcto. Y en ocasiones yo veía que mi mamá se quedaba un poco cortada después de la llamada. Y a pesar de ser muy temprano, era muy extraño entender por qué le decían que ya estaba alquilado. Y poco a poco me empecé a dar cuenta por conversaciones que los niños escuchan y que los adultos siempre pensamos que no nos están escuchando, pero los niños están alrededor de nosotros escuchando. Me di cuenta pues en una conversación que mi mamá tuvo, que le decían que ya estaba alquilado el departamento cuando le escuchaban su acento. Y como les digo, un país hermano, la misma bandera, el mismo lenguaje, pero los países de nosotros, incluso regionalmente, existe celo. Los de la costa, los de la sierra, porque los de esta región son así, asá, cocinado. Los de esta región de acá son más extrovertidos, desenvueltos. Siempre como que hay una rivalidad, un celo, que a veces no es agresivo, a veces no es nocivo, a veces es simplemente un jugueteo, pues, como sigo diciendo yo esta palabra, pero a veces sí viene de un lugar equivocado. Y transicioné mucho. Estuve en Ecuador muchos años. Tengo hermosos recuerdos, muchas experiencias de vida que me marcaron como persona y que ahora las veo un poco más evidentes en lo que yo escribo, en lo que he escrito en el pasado y en lo que continúo escribiendo. Creo que todas esas experiencias y esos cambios lo hacen a uno como persona
y en mi caso se reflejan en la escritura también. Yo creo que ningún escritor puede decir que lo que escribe es 100% ficción. Eso no es verdad. Hasta el cuento más fantástico y imaginativo que tú puedas leer tiene algo del autor, tiene alguna realidad que el autor logró plasmar de sus experiencias. Si no es la personalidad de alguno de los personajes que se mueven en la historia, puede ser un lugar, la descripción de los lugares, de los ambientes, de los olores, del lenguaje. Así que sí, incluso la literatura infantil encuentras formas como de reflejar un poquito del ser y el sentir del autor y de las experiencias ganadas. Específicamente mi poesía, naturalmente la poesía es de todos estos géneros, porque puedes hablar de ficción y no ficción. La poesía en sí es su propio género, no es ni ficción ni no ficción, porque es poesía, es lírica, y aparte es un lenguaje de transmisión. Creo que lo entendí de esa manera, pues 20 años, 20 y pico años más tarde. En ese momento para mí era una catarsis, una forma de expresarme, de desahogarme, de sanar. Pero al tú escribir algo tan íntimo y decidir regalárselo a un lector, la única forma de desprenderte y de entender que no hay problema que hayas puesto algo tan íntimo y tan personal, nadie le va a poner nombre, apellido, lugar, dirección, momento. Creo que el único que lo hace eres tú, el único que lo hace es el autor. Y el momento en que te enteras o visualizas a un lector haciendo un poema suyo y reescribiéndolo para sí en su mente, es cuando dices, pues que yo escribo para mí, pero cuando se lo regalas al lector, deja de ser mío. El prólogo de Clara habla de ese entendimiento que yo tuve, ese descubrimiento que yo tuve para decir, ok, Clara soy yo, pero cuando leas esto, Clara eres tú. Escríbelo, recítalo, siéntelo como tú decidas, el poema ya no es mío, es tuyo. Con ese desprendimiento, pues, lo haces de una manera diferente. Y eso yo creo que alguna vez que dije, me tomó 20 años, tanto tiempo, lo hubiera hecho hace 20 años, hace 20 años no hubiera funcionado de esa manera, porque yo no lo hubiera sentido de esa manera, no hubiera encajado en mi vida de esta manera. Lo interesante es que uno escribe sobre la realidad propia sin darte cuenta que en algún lugar esa realidad se repite para alguien más. Por eso ahora se habla mucho de tener representación cultural, física, incluso de países, de culturas, de tradiciones en la literatura, porque nosotros necesitamos vernos reflejados, porque la historia tuya la está viviendo alguien más. Y todos somos únicos, no quiere decir que somos, digamos que un robot repetido, pues como en The Matrix, que todos somos igualitos, no. Al contrario, todos tenemos esta magia de ser diferentes, y de hecho de eso habla Lala, por ejemplo, la serie infantil, en donde yo quiero dar a entender a los niños y a los padres y a los maestros y a los tutores, porque los libros infantiles no son solo para niños. Creo que los adultos son los que tienen que prestar más atención, no para aprender nuevas cosas, pero para desaprender las que ya no necesitamos, no nos sirven, y aprender nuevas. Con esta premisa, pues naturalmente hay que entender que tu realidad es la de los demás y que vas a estar impactándole la vida de alguna manera, tocando a alguien sin siquiera saberlo, sin siquiera conocer a esa persona o enterarte qué sucedió. Esto tiene una magnitud muy grande.
a mí me cambió la vida precisamente por eso. O sea, yo logré encontrar esta pasión que he tenido por siempre, pero por fin le pude dar un propósito diferente al inicial, digamos, de simplemente comunicar para mí. Ahora tiene un propósito mucho más amplio, un propósito de impacto más amplio. Y yo creo que gracias a eso es que he logrado también tener versatilidad en lo que escribo, porque de la misma manera que escribo para niños, escribo también para adolescentes, para público juvenil y para adultos también. Escribo poesía, estoy escribiendo mi primera novela, que cada vez que lo digo todavía parece como que un poquito irreal, pero bueno, más irreal que haber escrito un libro con Disney. Creo que nada le gana a eso. Escribir también en otro idioma, un idioma que yo no tenía y todavía siento que no he perfeccionado después de tantos años de vivir acá, en otro país, que llamo hogar, pero a veces lo dudo. ¿Es mi hogar? ¿Cuál es? No lo sé. ¿Fue Colombia? ¿Fue Ecuador? ¿Es Estados Unidos? No sé, el hogar siempre creo que lo cargo conmigo, como un caracol. Siempre la casita viene conmigo en mis hombros. Me he identificado mucho siempre con un camaleón, porque muchísimas veces durante mi vida he tenido que adaptarme. Tengo una fácil adaptabilidad. Pero hay una frase que me gusta mucho y está incluida en el libro, que no es mía, es de Alejandro Jodorowsky. Dice que con tristeza el camaleón se dio cuenta que para conocer su verdadero color tenía que posarse en el vacío. El momento en que tú das un salto es cuando realmente cambias y te das cuenta de lo que tú necesitas para ser tú. Yo di un salto y creo que eso era lo que hacía falta para encontrar mi propio color. Viví muchos años asumiendo y reflejándome en los colores que no eran los míos, y tratando de adaptarme, de ser una amalgama en vez de una persona individual, ¿no? Creo que encontrar el propósito es algo que siempre cuesta muchísimo, pero no porque sea difícil encontrarlo, sino por esta preconcepción que tenemos de que solo tenemos una oportunidad, solo tenemos una vez para determinar qué es lo que queremos hacer, como cuando nos estamos graduando de la escuela y tenemos que escoger una carrera. Y para un jovencito recién egresado, recién salido de su etapa de crecer, de estar con los amigos y tomar una decisión de lo que vas a hacer el resto de tu vida profesionalmente, es algo muy complejo. No todos tienen, digamos que, la posibilidad, la capacidad en ese momento de decidir algo que es tan importante. Pero no es así. La realidad es que puedes decidirlo varias veces, puedes cambiarlo, puedes ajustar tus planes a medida que vas avanzando en la vida y que vas entendiendo qué es lo que quieres hacer. Y no pensar que, digamos, que si tu propósito es algo muy superficial, como mejorar o cambiar tu modalidad de escribir, tu forma de escribir, tu literatura, y ya lo logras, terminaste, porque quizás ese propósito te lleva a otro y te abre las puertas para encontrar otras razones para seguir moviéndote, para seguir creciendo y para seguir buscando tu camino. Entonces, ese temor a decidir cuál es nuestro propósito, porque pensamos que solo hay que hacerlo una vez, es lo que nos hace no tomar una decisión o tener miedo de decirlo en voz alta y de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Cuesta muchísimo trabajo por eso. Pero yo los invito a ustedes más bien a plantearse esto. O sea, definan su propósito a través de mini propósitos.
a través de un aprendizaje y de adaptar y de cambiar y de irse ajustando hasta que encuentren el camino correcto, lo que los haga feliz. La felicidad a la final llega a ser el propósito común de todos y sea cual sea la fuente de esa felicidad, es válida. O sea, si tu felicidad viene a través de viajar, a través de escribir, a través de formar una familia, a través de ser un ejecutivo independiente, a través de ser maestro, a través de ser misionero, a través de ser médico, a través de ser millonario o de vivir una vida, digamos que más espiritual, cualquier propósito es válido y es hermoso y es algo por lo que vale la pena luchar y trabajar.